Saludos y bienvenidos a nuestro segundo video explicativo sobre la resolución 2275 del año 2023. Este video es importante para todos porque vamos a ver y analizar cuáles son los campos de información que van a alimentar el archivo RIPS que nosotros tenemos que subir, porque estos campos tienen que tener un orden, una forma y una calidad de información que requieren ajustes tanto en la parte asistencial como en las bases de datos, como en los formatos de historia clínica que ustedes estén teniendo o llevando cada uno en su consultorio, en su IPS. Es importante porque estos campos deben cumplirse de manera obligatoria, si no se va a generar un rechazo o una notificación por parte del ministerio. Espero que el video sea de su agrado, que lo disfruten, que les den like si les sirve y que por favor estén pendientes de nuestro siguiente video en el cual vamos a analizar cuáles son las causas de rechazo y vamos a ver cómo va a ser la mecánica para subir los archivos y algunas cosas importantes que como IPS o prestadores individuales van a tener que tener en cuenta para el manejo de la información de sus RIPS. Bienvenidos y comenzamos. Bueno, vamos a iniciar nuestro segundo video explicativo acerca de la resolución 2275, que como ya sabemos está enfocado en las normas y todo el proceso que se debe seguir para la validación, el cargue, la entrega de RIPS junto con la factura electrónica de venta. Ahora vamos a hablar de dónde sale la información que alimenta el archivo JSON. Y esta información se va a subir dividida en estos módulos: transacciones, usuarios, consultas, medicamentos, procedimientos, urgencias, hospitalización, recién nacidos y otros servicios. Entonces, vamos a mirar en el tema de transacciones. Estos son los datos relativos de la transacción. Entonces ustedes en esta información van a encontrar unas tablas, las cuales van a marcar, digamos, pueden consultarlas en el repositorio de tablas del CISPRO, y estas tablas lo que nos van a decir, por ejemplo, hablamos de la primera, que es el número del documento, este es el Excel de la tabla, que vamos a usar este código que aparece en esta tabla, y este código lo que marca es el código de habilitación de una determinada institución, y este es el que vamos a tener que usar para analizar no el NIT, sino el código de habilitación de la institución, y ese obviamente está asociado con el NIT, y los dos campos van a tener una correlación y van a tener una verificación por parte del ministerio. El número de factura pues es el número que va a dar la DIAN pues en el consecutivo de nota. Este tipo de nota aplica en los casos en que sea una nota débito, una nota crédito o una nota ajuste del RIPS. En caso de que no sea ninguno de estos, se debe informar como null, como que no hace parte, no tiene ninguna información. El número de nota, y digamos esta es la parte correspondiente al tema de transacciones. En la parte de usuarios vamos a encontrar que vamos a tener que definir el tipo de identificación, y este tipo de identificación tiene estos campos, y estos son las posibles identificaciones que tenemos que incluir nosotros en la forma en que llevamos la información. Tiene pues esta codificación, que es la que se usa, y estos campos tienen un tamaño de 2 campos que debe ser cubierto. Hay que tener unas normas y unas claves para pacientes que tengan más de 18 años. Tiene que tener cédula de ciudadanía. Entre 7 y 17 tiene que tener tarjeta de identidad, y pacientes de 7 años, menores de 7 años, el documento va a ser registro civil. Para pacientes de 3 meses, pues el tipo de documento puede ser registro civil o el certificado de nacido vivo. También pues hay normas que aplican
para los pasaportes y otros documentos que están especificados en esta tabla de la norma. Estos son los caracteres que deben tenerse en cuenta, que deben tener para el cumplimiento del número de identificación. Tienen que tener en cuenta que esto es un lenguaje de computación y que es exacto. Esa información tiene que cumplir estas características para que de esa manera no genere una no conformidad. El tipo de usuario, entonces, como vamos a ver, pues es el tipo de afiliado, si es contribuyente cotizante, si es beneficiario, si es un contributivo adicional, si es subsidiado, si no es no afiliado, si los regímenes de especial, si es ARL, si es SOAT. Toda esa información tiene que ser incluida y tenemos que tener en cuenta la fecha de nacimiento del usuario. Tiene que ser en formato año, mes y día. Por favor, tenerlo en cuenta para pues, evitar inconvenientes, porque así es que se debe presentar la información. Para el sexo solamente hay opciones como hombre, indeterminado o mujer, para tenerlo en cuenta. El código de país de referencia debe ser incluido en la información y está en el listado eh, que aparece en el repositorio de tablas del ministerio, igual el número del municipio, la zona, pues si es rural, urbano, eso ya lo veníamos trabajando, y pues el resto no tiene ningún inconveniente. Hay que tener en cuenta que para las personas indocumentadas, este es el anexo y la forma en que se debe crear el usuario. No podemos seguir usando nuestras codificaciones internas de nuestra IPS, sino que deben cumplir, y el número del tamaño del documento tiene que ser de 10 cifras, dependiendo de estas características. Esta tabla es muy importante porque a veces damos numeraciones que no corresponden a esta clasificación y va a generar una conformidad y pueden devolverle la cuenta, pueden devolver la factura y el archivo JSON si no cumple con estas características. Bueno, vamos a continuar con el tema de las consultas. Las consultas pues tienen algunas modificaciones que es importante que nosotros las analicemos. Ten en cuenta que la forma de los campos de fecha de atención, cualquier fecha va a ser en campo año, mes y día. Incluir el número de autorización. El código de la consulta está basado en los CUPS. Entonces es claro pues que hay una tabla con los CUPS actualizados que deben ser pues, tenidos en cuenta para hacer cualquier tema administrativo. La consulta por primera vez de medicina general, consulta de medicina especializada, consultas de control, estas son las codificaciones, si hay atención domiciliaria. Un campo importante que ha cambiado y que pues estamos pendientes de definir si es así, es el tema de las interconsultas para las IPS que tienen hospitalización. Dado que estas disminuyeron los campos, como pueden ver aquí, solamente aplica del 890402 al 890413, que incluiría estos son los campos que tienen las interconsultas y que están definidos por el ministerio. Empezando con medicina especializada, tiene interconsulta por odontología, enfermería, nutrición y dietética, psicología, trabajo social, foniatría y fonoaudiología, terapia física, terapia respiratoria y terapia ocupacional. Vean que ellos tienen folios de interconsulta. Las otras especialidades quedarían como interconsulta por medicina especializada si la tiene. Eso es para que lo tengamos en cuenta dentro de lo que estamos nosotros manejando. Interconsultas de junta médica, si tenemos consulta médica alternativa o consultas de salud mental, son los códigos que se deben usar. La modalidad de atención, como pueden ver aquí, tenemos intramural, extramural, dependiendo de lo que nosotros estemos manejando en nuestra IPS. El grupo servicios, entonces, está definido como consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, internación,
quirúrgico y atención inmediata. Estos son los códigos que nos sirven para el manejo y estos van a estar asociados al momento de la atención en pacientes que tengan hospitalización. Quiero que por favor tengan en cuenta porque en el momento de subir la información, pues van a ver una correlación entre la especialidad o donde estemos nosotros poniendo el paciente y lo que se le puede hacer. Por ejemplo, tenemos las unidades de cuidados intensivos intermedios que dan como internación, atención de parto, urgencias, transportes asistenciales y atención prehospitalaria queda como de atención inmediata. Estos son los campos para internación, que es hospitalización de adultos, pediátrica, en salud mental, hospitalización parcial en pacientes crónicos, hospitalización en consumo de sustancias psicoactivas. Estos procedimientos o valoración por cirugía general queda en descripción como quirúrgicos y el resto de especialidades quedan para atención en consulta externa. Por eso esto en correlación con las interconsultas, como pueden ver, es consulta de medicina especializada. Este es el resto de atenciones que quedan como apoyo diagnóstico y de esta manera tienen que estar constituidas para cumplir con la forma que estandarizó el ministerio para sus servicios. Tener en cuenta porque esta información es básica en el momento de configurar el sistema de información o las bases de datos que van a alimentar el archivo JSON que vamos a tener que presentar al ministerio. Tenemos la finalidad de los RIPS. Este tiene un cambio importante porque la finalidad de la consulta tiene un cambio sobre los campos que veníamos antes tratando y que deben ser ajustados. Ahora tenemos, por ejemplo, para las embarazadas, tenemos un campo para interrupción voluntaria del embarazo, atención de parto y puerperio, atención del cuidado del recién nacido, atención y seguimiento del recién nacido, que antes no teníamos. Tenemos uno para diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Entonces estos cambios han cambiado y pues lo que teníamos antes que era otras, pero como pueden ver la atención de la ruta materno-perinatal ha cambiado y tiene sus campos específicos. También en la causa externa que corresponde a la atención, porque se corresponde toda la ruta materno-perinatal con donde está atención, que es la causa externa 42, atención de población materno-perinatal. Entonces, nuestra atención está en correlación con la finalidad de la consulta. Tenemos enfermedad general, enfermedad laboral, tener en cuenta pues que esta nueva reglamentación pues debe ser cumplida con nuestros nuevos códigos porque si no pues va a generar devoluciones. El código del diagnóstico, tener en cuenta que debe tener algunas normas y no puede incluir los diagnósticos que están del B01 al Y98. Eso es importante porque da causa de una notificación. Tener en cuenta que se puede tener un diagnóstico principal y 3 diagnósticos relacionados. Debe haber un diagnóstico principal y que puede ser confirmado o presuntivo. En esto no ha habido cambios. Por favor, la cédula o el documento de quien realizó la consulta, porque este documento va a ser correlacionado y tiene que estar en el RETUS, si no es causal de devolución, como lo vamos a ver en el video número 3. Si hubo valores cobrados por la consulta o no, si hubo cuotas moderadoras, y tener en cuenta las IPS que si cobran cuotas moderadoras, ellas deben tener una factura electrónica de venta por esa cuota moderadora. Eso es parte de los nuevos campos de la facturación y debe ser anotada cuál fue el valor de la cuota y el número de la factura que expidieron. Entonces, eso pues tal vez algunos no lo están cumpliendo y es importante que lo tengan. Y estos son los códigos, si es copago, si es una cuota moderadora, si es un pago compartido, si es un anticipo o si no aplica. Tener en cuenta porque si no pues van a haber causales de devolución. Aquí viene el campo que les dije, que es el número de factura electrónica de venta del pago moderador, si lo hubo, y el consecutivo.
En el tema de medicamentos, también hay unas modificaciones que es importante que tengamos en cuenta. Bueno, el código del prestador ya lo tenemos. Tener en cuenta que si se hace formulación a través del MIPRES, se debe poner el número de autorización MIPRES. Eso tiene que estar claro y establecido en la información que se sube. La fecha y hora en que se hizo la dispensación de los medicamentos, el código principal, va a haber validaciones como lo vamos a ver entre el código de diagnóstico principal y los medicamentos que se aplicaron. Por eso los diagnósticos tienen que representar la atención del paciente y eso es fundamental y son los ajustes que se deben tener en la parte asistencial para mejorar la calidad del dato y evitar notificaciones o evitar devoluciones o que se conocen como rechazos. Ahora, el tipo de medicamento. Tiene que cumplir esta clasificación, que si es un medicamento con uso con registro sanitario, si es medicamento con uso como vital no disponible definido por el INVIMA, si no es preparación magistral. Tener en cuenta que en las preparaciones magistrales el principio activo es el que se tiene en cuenta para tener en cuenta el nombre y la clasificación. Si es un medicamento con uso no incluido en el registro sanitario, si es un medicamento con autorización sanitaria de uso de emergencia. El código de la tecnología tiene que cumplir la denominación común internacional y eso tiene que tenerlo claro porque se debe grabar de esta manera los datos. Entonces, busquemos por aquí. Entonces vamos a buscarlos. Estos son los códigos para acetaminofén. Entonces tienen que estar grabados así para que el sistema, junto con su código de acetaminofén y código y este nombre textualmente. Eso es un cambio fundamental porque hay que hacer ajustes importantes en las bases de datos de las IPS que estamos manejando, no solo para los registros, sino para la formulación. Entonces, tener en cuenta, pues, porque realmente esto no estaba claro, nadie lo tenía en cuenta, y esta pues, es la manera que con esta codificación vamos a llevar los registros. Entonces, este es un cambio importante que tenemos que nosotros tener en cuenta para poder ajustar nuestras bases de datos, si no, no vamos a tener cumplimiento. Descripción textual del medicamento genérico, que es el nombre genérico que estamos usando en esta tabla. Descripción de la concentración, pues eso ya lo tenemos claro. Las unidades de medida están organizadas en esta tabla y deben cumplir estas características. Este debe ser la descripción y el código de la unidad de medida que debe cumplir. Bueno, entonces tenemos la unidad de medida, tenemos la forma farmacéutica que estará estandarizada en esta tabla, y esta es la que debe usarse y aplicarse para tener en cuenta la codificación en las bases de datos de nuestras software de historia clínica que tengamos. La unidad mínima de medida en la que se dispensó, que cumple estas formalidades de tabla, si es una ampolla, si es un envase, si es caja, pues esto es la codificación que debe utilizarse para cumplir. Yo les muestro para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que dónde deben tener cuidado para hacer los ajustes en sus bases de datos. Las tablas de identificación ya las vimos, el número de identificación de la persona que hizo la prescripción para hacer la validación en el RETUS, el valor unitario del medicamento sí aplica, el valor del servicio sí aplica, ¿sí? Si no debe incluirse como cero, y lo que vimos, cuota moderadora, factura, el valor y la factura de la cuota moderadora para tener en cuenta esa información. En el tema de procedimientos, hay algunos ajustes que hay que tener en cuenta, pues el código de IPS pues ya lo hemos revisado, los formatos de la fecha ya también
si tiene un MIPRES, un código de autorización, el código del procedimiento que está con el CUPS y aquí. Este es importante que lo tengamos en cuenta porque esto se va a validar con la condición de destino y egreso del usuario, que ya lo vamos a ver, que está más adelante. Vamos a tener en cuenta que para procedimientos, ¿cuál es la vía del ingreso? Estos datos son obligatorios, bueno, tienen que tener en cuenta que esta codificación se debe tener en cuenta y recodificar si no la tenemos incluida para poderla aplicar. La modalidad de atención, pues esa ya lo vimos. El grupo servicio también. Los servicios que se prestan, pues ya lo vimos en la tabla servicios. Los RIPs, la finalidad de la consulta ya la vimos. El tipo de IPS, el número de documento de identificación y código principal del diagnóstico ya también lo tenemos. El código de la complicación, el valor de servicio, si aplica el concepto de recaudo, se aplica, si hubo cuotas moderadoras, y vamos a ver el código de la condición al final del egreso del paciente, que es importante porque este código pues tampoco está incluido si el paciente va con destino a su domicilio, si es un paciente que muere, si es un paciente que está derivado a otro servicio, si es referido a otra institución, si es contrarreferido, derivado o referido a hospitalización domiciliaria o derivado a servicios sociales. Esto no estaba incluido en nuestras historias clínicas y es obligatorio, de obligatorio cumplimiento, o sea que debe incluirse la información en los registros de historia clínica o donde se considere, pero debe hacer parte de la información que se sube en los campos de procedimiento, se aplica para hospitalización y para urgencias, para que tengamos eso en cuenta. En la tabla de urgencias, vamos a ver, pues ya la mayoría de esto lo hemos visto. Códigos, tener en cuenta para urgencias que hay una validación con el tiempo, así que en el servicio de urgencias no puede estar por más de 48 horas. Los diagnósticos, el principal de diagnóstico, tener en cuenta que no pueden ser ni los B ni los Y, de los B a los Y no puede ser el diagnóstico principal. De ingreso, los códigos principales de ingreso no pueden constituir de la R a la R99 ni los Z de ingreso, pero de egreso sí se pueden usar, para que tengan en cuenta, porque esto va a generar una notificación, ¿sí? Que este diagnóstico no corresponda a un Z y no, digamos, una paciente embarazada no puede llegar para un seguimiento de un embarazo de alto riesgo, sino que llega por dolor. Entonces el diagnóstico principal de ingreso es dolor abdominal. Y después al egreso sí puede ser un seguimiento de un embarazo de alto riesgo. Entonces ahí ya podría cumplir la forma en que está hecha la codificación. El código principal de egreso, como pueden ver, no pueden ser de los B a los Y, pero el resto sí se pueden usar. Entonces, para tenerlo en cuenta, un diagnóstico principal y 3 diagnósticos relacionados, la condición o egreso del usuario, a dónde va, que fue la tabla que vimos previamente, que es para dónde va a salir el código diagnóstico de muerte. Tengan en cuenta que si un paciente fallece y el diagnóstico de la causa directa de muerte debe ser el mismo diagnóstico principal del egreso del paciente, ¿sí? Eso deben tenerlo en cuenta y no puede ser un diagnóstico que sea de los B a los Y, ni de los R, ni de Z. Entonces, eso es importante porque eso da a causar de notificación. Los diagnósticos, el diagnóstico de la muerte, la causa directa de muerte de un paciente tiene que ser la misma causa de egreso del paciente, la causa principal. La fecha de egreso, tener en cuenta que no se pueden hacer notas después de que se notifique un egreso de un paciente, no se pueden hacer ajustes. Cualquier ajuste no va a tener efecto porque una vez
prestado el servicio y cerrado el servicio, se hace la facturación. De ahí para allá no se pueden hacer ajustes a las notas y eso es parte de los ajustes que tenemos que hacer en la parte asistencial, porque no van a poderse hacer ajustes en medicamentos, en diagnósticos. O sea, si se cerró, si ya se dio el egreso del paciente, a partir de la hora en que el sistema diga que el paciente egresó o se le prestó el servicio como una consulta externa o un ajuste a un pedido de una consulta externa, ya no se pueden hacer modificaciones porque el sistema no las va a validar. Y tener en cuenta que la fecha de regreso no puede superar las 48 horas en pacientes ingresados en urgencias. Y bueno, pues el consecutivo respectivo. En la parte de hospitalización hay algunos cambios también que deben ser tenidos en cuenta. Vía de ingreso del usuario al servicio de hospitalización. Ten en cuenta que como son módulos diferentes y que por cuestiones de normatividad y contratación, los servicios de urgencias no están sujetos a contrato, pero los de hospitalización sí, y a autorización por la EPS y su red de prestadores. Entonces, para los servicios de urgencias, pues se debe definir, puede prestarse servicio en cualquier institución, pero para la hospitalización, el pagador o la EPS tiene que definir si continúa la hospitalización dónde está o se remite a uno de la red de prestadores. Por eso la vía de ingreso del usuario para hospitalización es importante y generalmente no la tenemos en cuenta y debe ser, así sea del manejo de intrahospitalario, que pase de urgencias a hospitalización, debe tener incluida la vía de ingreso. Entonces, por favor, tener en cuenta que debido a urgencias debe hacerse esta codificación, debe incluirse en el momento de ingresar al paciente al servicio de hospitalización. Fecha, hora de ingreso, pues eso pues ya son validaciones de fecha y hora. Si no requiere servicio de autorización no hay ninguna. La causa que motivó la atención, pues ya sabemos los ajustes que se deben tener en causa externa y finalidad de la consulta, el diagnóstico principal, ¿sí? Y el diagnóstico principal de ingreso ya tenemos que pues, tiene las mismas validaciones previas, pueden haber hasta 3 diagnósticos relacionados, puede darse un diagnóstico de complicación, debe incluirse la condición y destino de egreso, que ya vimos la tabla, para dónde va el paciente. Y esto no lo teníamos dentro del tema previo, no estaba incluido, es un cambio en la normatividad y esta condición y destino de egreso tiene que ser clara en el momento de la salida, si va a su casa, si va a otra institución, eso tiene que ser claro. ¿Para dónde va el paciente? La fecha de egreso del usuario de hospitalización y va a validar que su estancia no fuera menor de 6 horas para poder validar la fecha de egreso y el consecutivo. Hay un módulo especial para recién nacidos que hace parte del módulo usuarios y que pues tenemos que tener alguna en cuenta porque incluye la fecha del nacimiento, la edad gestacional, el número de consultas prenatales, el sexo biológico, el peso en gramos con estas validaciones, no puede ser menos de 500 ni más de 5000, el código de diagnóstico principal que tenemos de acuerdo al CIE-10, la condición y destino de egreso del paciente de acuerdo a la tabla de validación que ya hemos visto, la causa del diagnóstico de muerte si la hay y la fecha de egreso del recién nacido. Por último, los otros servicios y tecnologías en salud, que son pues el código servicios, pues si hay número de autorización, código MIPRES debe ser incluido en la información si lo necesita, el tipo de otros servicios que cumple con estas tablas, dispositivos médicos e insumos, si es un traslado, si es una estancia, servicios complementarios u honorarios, la codificación de la tecnología en salud. Aquí hay un tema importante y es que las codificaciones de tecnología en salud se van a basar con estos campos, que es el Código de Tecnología en Salud, de acuerdo a la resolución 1405 del 2022 sobre la estandarización semántica y codificación de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro,
Se debe usar el código de identificación identificador de dispositivo médico asignado por la agencia emisora de códigos. Entonces, esto lo debe solicitar cada proveedor y en la factura debería venir incluido el identificador del dispositivo médico de acuerdo a esta codificación, y ese es el código que deberíamos usar. Como esta parte está en transición, si esto todavía no está establecido por el proveedor de la tecnología, entonces se debe utilizar el código UDI, que eso generalmente lo tiene. Es Unique Device Identifier, que es el código de identificación de los dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro que cuenten con dicho código. O tiene el código IDM o tiene el código UDI. Si no tiene ninguno de estos códigos, que generalmente lo van a encontrar en la factura de venta del dispositivo o del reactivo, entonces va a usar el código de traslado de clasificación CUPS o el código que ustedes tengan como IPS, pero sí deben atenerse al código IDM o UDI y montar la reclasificación de esta codificación para dar cumplimiento a la normatividad. Seguramente tal vez esto no lo tengan en su IPS adecuado y es importante tenerlo en cuenta para poder dar cumplimiento. El nombre de la tecnología en salud, que ya está establecido, la cantidad del dispositivo médico, el tipo de identificación de la persona que solicitó el dispositivo médico, el valor unitario, el valor de servicio, el concepto de recaudo si lo hubo, el valor del pago moderador, el número de factura del pago moderador y el consecutivo. Estas son, digamos, las tablas de donde se va a alimentar la información. Esta es una forma en la que ustedes tienen para empezar a analizar cuáles son los cambios. Tienen que buscar las tablas del ministerio, bajarlas y con base en ellas hacer los ajustes que se requieran en su IPS para poder dar cumplimiento a la base de datos que va a alimentar el JSON. Les recuerdo, el JSON es un lenguaje de computación y el ministerio va a hacer unas validaciones, uno, en estructura, lo que va a mirar es que los campos tengan el número de campos que corresponden y que esa codificación que ellos tienen en sus tablas coincidan con lo que nosotros tenemos en lo que estamos reportando. Así que esa es parte de lo que tenemos nosotros definido, pues el listado de tablas son las que están a continuación. Como pueden ver, hay tablas que se usan para diferentes tipos de objetos y que pues son importantes tenerlas en cuenta porque son estas tablas que acabamos de ver nosotros en el video las que deben usarse para poder realizar la factura electrónica de venta y el RIPS. Entonces, los invito pues a investigar un poco más, ver con su proveedor de historia clínica si él le está dando cumplimiento o buscar soluciones alternativas para la creación pues de los archivos JSON sin tener que cambiar su historia clínica de venta, que espero nosotros podamos más adelante prestarles esta solución. Bueno, esto es Gestión Médica Digital, espero que el video haya sido de su agrado. El próximo video vamos a mirar cómo se deben subir los archivos a la plataforma, qué forma deben tener y cuál va a ser la mecánica, y adicionalmente vamos a revisar cuáles son las causas por las cuales nos van a devolver y que nosotros tenemos que tener en cuenta esas validaciones. Van a haber causas, van a haber errores que van a un rechazo que simplemente nos van a devolver y nosotros vamos a tener que solucionar la información que está en el RIPS, o van a ser causas de notificación que no van a invalidar el proceso ante el ministerio, pero que sí pueden ser causal para una EPS para dar rechazo o dar no conformidad a lo que nosotros estemos presentando. Así que tenemos que mejorar la calidad del dato y ajustar nuestros procesos al interior de nuestras IPS. Bueno, espero que les haya gustado el video y espero que disfruten el siguiente. Muchas gracias.